Bienvenidos a Páramo Deportivo. Soy José Navarro y hoy arrancamos oficialmente la temporada 3. Esta temporada la quiero hacer más específica y más aplicable al running, natación y ciclismo, entre otras cosas, pero son cosas concretas que puedes usar en tu entrenamiento, en tu vida de todos los días. Y para abrir, un tema que parece básico, hasta que ya uno se mete. ¿Cómo escoger tenis para correr? Porque hay demasiadas opciones, demasiado marketing y mucha gente termina comprando algo que no les calza, literal y figurativamente. Por eso invité al profe Jaxel. Profe, gracias por estar acá. Saludos, pura vida Navarro, saludos a todos los que nos escuchen. Un placer, como siempre, de acompañarlos. Y Navarrito me comentó acerca del tema o el objetivo de este podcast o de este capítulo del podcast, y la verdad dije siempre sí, porque es uno de mis temas favoritos. A mí, como ya saben, me apasiona el running, me gusta un montón, es mi deporte, es mi amor platónico, y el coleccionar tenis o ver tenis o saber de tenis nada más y ver tenis me encanta un montón. Entonces cuando me comentó de la idea del podcast, entonces sí, para acá estamos. Espero que la verdad toda la información que salga de acá les sirva un montón a la hora de escoger sus tenis y no se dejen ir solo por las que están más bonitas. Sí, bueno, mi objetivo es que ojalá con los integrantes nuevos que se van sumando al equipo poderles enviar el podcast, ¿verdad? Okay. O que los profes se lo envíen, pues para que tengan esto como guía para comprar, ya sea en el momento en que inician o más adelante, ¿verdad? Cuando decidan hacer algún cambio. Ok, excelente. Sí, igual saludos a todos los chiquillos nuevos. Todavía no los conozco, todavía no me conocen bien, pero el 7 de febrero vamos a conocernos y van a iniciar los nuevos procesos. Ahí te robo un campito ahí para este anuncio, y ya les quedará a ustedes para que disfruten el proceso y más adelante continuar con el equipo e invitar más compañeros a que se unan a la familia. Claro. Ok, a grandes rasgos ya vamos a ir profundizando poco a poco. ¿Por qué este tema es tan importante, el de escoger las tenis adecuadas para nosotros y para nuestro contexto? Ok, digamos, al menos para running, igual para trail y muchas otras disciplinas, el hecho de tener un calzado adecuado para la actividad nos va a ayudar a, número uno, a prevenir lesiones. Eso creo que es como el punto más importante, el hecho de que estemos sanos, de que nuestras articulaciones estén sanas. Y número dos, para sacar nuestro mejor rendimiento deportivo, porque al fin y al cabo cada uno de los calzados tiene una especificidad, se construyó y se diseñó en base a un objetivo específico. Entonces tener el calzado adecuado en el momento adecuado para la actividad adecuada va a hacer que, como ya te mencioné, disminuyamos el riesgo de lesiones y que podamos sacar el mayor rendimiento posible a nuestro cuerpo, dependiendo de lo que estemos haciendo. Ok. Y bueno, antes de entrar en materia, quería contarte una mini historia personal que yo creo que vos conoces, que en algún momento te compartí, y es que, bueno, yo creo que para empezar, creo que es algo que le pasa a muchas personas cuando empiezan. Cuando yo comencé a correr, me compré unos tenis que me quedaban demasiado grandes y además eran como muy pesados. Me acuerdo que buscando por ahí las especificaciones eran más de 300 gramos por zapato. Los Mizuno. Sí, pero no vamos a decir marcas. Perdón, unos ahí, asiáticos. Todo bien, bueno. Y para rematar, se me empezaban a dormir los pies como el empeine cuando llegaba por ahí ya de los kilómetros del 8º, 9º kilómetro, y yo pensé, seguro es porque me los estoy amarrando demasiado duro, muy fuerte. Entonces empecé a aflojar los cordones y lo que pasó fue que el pie se me iba para adelante, y un día entrenando en unas bajaditas pues terminé con un número de uñas negras en los pies que, bueno, por dicha ya están sanas. Ahí entendí algo clave, que a veces no es aguantarse o acostumbrarse, es que uno simplemente está escogiendo mal. Uh-huh. O también que se las está ajustando mal, uh-huh, que ya vamos a hablar más adelante de cordones, uh-huh, y de cómo amarrarse los zapatos. Así que la idea de hoy es que nadie aprenda a golpes cuando se trata de comprar tenis para correr. Lo que yo quiero que la gente se lleve hoy es un método, digamos que simple, para escoger tenis según su contexto. Y como les acabo de comentar, un bonus práctico, cómo amarrárselos bien
porque muchas molestias vienen de ahí. Y bueno, antes ya de zambullirnos, un mini disclaimer: esto no reemplaza una valoración médica o física, pero la idea es que sí les dé un marco para decidir mejor y bajar el riesgo. Exacto. Profe, cuando llega alguien donde vos con un problema de tenis, o más bien dolor en los pies o pantorrillas, o te dicen de cierta incomodidad o adormecimiento, o como me pasó a mí, uñas negras, ¿por dónde empezás? Justamente por eso, digamos, cuando llegan uno de los chiquillos y me hacen el comentario que están comenzando a sentir molestias, lo primero que hago es preguntarles y revisarles cómo están esas tenis, porque ok, es nuestro primer contacto con el piso, es lo que va a cubrir nuestra herramienta más importante para nuestro deporte, que son los pies, y me va a dar muchísima información. El hecho de que tal vez el tipo de calzado que estén utilizando no sea adecuado para ellos por su morfología, por sus ritmos en los que manejan la carrera, por su peso, por su estatura, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos factores antropométricos de la persona. Y también una cuestión de técnica, porque la técnica me puede también decir que hay ciertas debilidades musculares. Entonces, todas esas cosas uno tiene que tenerlas en cuenta al momento de hacer un análisis, hacer tal vez la valoración de una lesión. Obviamente yo no soy profesional en el área, no soy fisioterapeuta, pero digamos, la experiencia me ha dado como ese chance de saber de más o menos por dónde viene una lesión. Entonces lo primero que hago es revisar las tenis, qué tipo de tenis están utilizando, qué tipo de calzados, cómo corre, ver la técnica, hacerle un análisis ahí, no necesariamente escueto, pero obviamente uno podría hacerlo mejor en un laboratorio biomecánico, pero para salir del paso, al menos darnos una idea de qué es lo que está pasando con esa persona, grabarlo, ponerlo a correr, mandarlo a la banda, etcétera, etcétera, me va a dar a mí muchísima información que yo voy a poder traducírsela a la persona en cuanto a mejor cambiemos el tenis, usemos este tipo de calzado, busquemos más o menos amortiguación, busquemos calzados más anchos o más estrechos, etcétera, etcétera. Entiendo, y yo creo que eso es una pregunta que se escucha mucho: ¿cuál es la mejor tenis? Pero la pregunta para vos es: ¿por qué esta pregunta casi siempre está mal planteada? Claro, porque la gente, por una cuestión de mercadeo, siempre va a creer que hay una tenis mejor que otras por marca o por diseño, y totalmente lo contrario. Digamos, tienes que enfocarte más bien en quién eres vos, cómo estás corriendo, cuál es tu técnica, a qué velocidad corres, cuál es tu peso, cuál es tu tipo de pisada, biomecánicamente cómo estás haciendo la transición de talón punta o cómo estás haciendo el primer contacto, etcétera, etcétera, y a partir de ahí buscar las opciones de tenis más favorables a tu técnica, obviamente buscando rendimiento y, lo que dijimos antes, evitar las lesiones lo más que podamos. Entonces, cuando me hacen esa pregunta, muchas veces me da gracia porque por lo general me tiran marcas, las marcas más famosas, las marcas que tienen mayor marketing, y por lo general son marcas que le sirven a la menor cantidad de población running que hay, porque son marcas hechas para rendimiento. Ustedes se las ve en los pies de superatletas, grandes estrellas, ganadores de maratones, ganadores de triatlones, etcétera, etcétera, etcétera. Y la mayoría de nosotros no corremos a esos ritmos, la mayoría de nosotros no tenemos ese tipo de vida, no nos dedicamos al deporte. Entonces tenemos que buscar justamente lo contrario, algo que se adapte a nosotros y que nos permita correr durante muchísimos más kilómetros. Ok, entonces en realidad no hay una tenis universal que es la mejor, sino que hay una tenis que es adecuada para tu contexto. Exactamente, hablando de tenis, porque usted me dice cuál es lo ideal, y podríamos andar todos en chanclas como los tarahumaras, y ahí de ahí no hay quite. Okay. Todos tendríamos que correr casi con una técnica perfecta para no lesionarnos o no lesionarnos a los 3 días. Pero exacto, digamos, no hay una tenis que sirva para todos, no hay una tenis perfecta para todo. Ok, bueno, ya eso, para empezar, es un filtro bastante bueno. Ahora hablemos momentáneamente de lo que suele salir mal. La gente se equivoca comprando tenis. ¿Cuáles son esas cosillas más comunes que vos ves que son como un zafis, ¿verdad? Un errorcillo por ahí. Tal vez la cuestión de falta de conocimiento, como te digo, digamos, dejarse guiar por el marketing, buscar ciertas marcas que son las más famosas, y también a veces buscarlas por estética.
Yo he caído en eso. Tengo tenis que tengo solo porque se ven bonitas y las he usado 2 veces en un año, pero no, es parte del hecho de que si vas a comprar unas tenis y las quieres utilizar para tus entrenos diarios, tienes realmente que informarte acerca de cuál es tu pisada, cómo corres, cuál es tu técnica y las cualidades de las tenis a las que vayas a comprar, ¿ok? Porque hay muchas tenis que pueden ser las mejores, las de mayor rendimiento, las que tengan mejor retorno de energía, las que tengan la famosa placa de carbono, pero son las más caras o son las tenis que menos kilómetros te van a durar. Entonces, la gente no dejarse guiar por el marketing, no dejarse guiar por la estética de la tenis. Y también es que va aunado a eso, digamos, los mayores gafes que cometen es comprar tenis o muy grandes para ellos o muy estrechos para ellos, que me pasa mucho con mujeres. Las mujeres suelen comprar tenis que les quedan muy estrechas, y cuando hablamos de tenis para hacer running, tenemos que entender que tenemos que comprarnos al menos media tallita más, porque se nos van a caer las uñas, porque van a quedar los pies ahí muy pegaditos a la puntera de la tenis, y como dijiste vos en tu caso, en una bajada se nos van a ir chocando las uñitas, los deditos contra el borde de la tenis, se nos van a quedar las uñitas negras mucho más antes. Entonces, esas cosillas, comprar mal la talla, no fijarse en el ancho de la tenis. Ahora hay muchas marcas de tenis que traen la opción de white o varias opciones en cuanto al ancho de la horma, y no saber cuál escoger por desconocimiento total de nuestro pie y de cómo corremos, suelen comprarse unas muy estrechas o más bien unas muy anchas, en las que el pie, por mucho que lo amarres, va a quedar bailando adentro, y eso te puede, en una bajada, en un día húmedo, un huequillo, se te puede torcer el tobillo, o más bien quedar muy estrecho y causarte calambres, causarte fascitis, dolores en pantorrillas inclusive, porque no está circulando bien la sangre, porque queda muy estrecho, o de que estemos perdiendo uñillas, por lo general el meñique del pie, porque está pegando, está haciendo mucha fricción con el borde de la tenis. Sí, yo veo que hay mucha gente que compra por moda o porque es lo que usa otra persona, sin ver su propio volumen y sin conocer su propio cuerpo, como decís vos. Yo creo que también hay gente que cree que más amortiguación siempre protege o es mejor. Depende del tipo de amortiguación que haya, porque hay tenis en las que tienen mucha amortiguación. Por lo general las de competencia, las que son diseñadas para maratón, tienen muy buena amortiguación, pero son muy poco estables. Entonces, de nada sirve que tengamos mucha amortiguación si mi estilo y mi calidad de pisada no me va a permitir sacarle el provecho a esa tenis. Más bien va a estar aumentando el riesgo de que en una curva, en un Safis, se me doble el tobillo. Entonces, otra vez, las tenis tienes que comprarlas, uno, de acuerdo a tu fisionomía, a tu técnica, y número 2, dependiendo qué es lo que vayas a utilizar, porque hay una cuestión, no sé si lo vemos más adelante, pero lo ideal sería tener más de un par de tenis, no solamente tener un juego de tenis, sino tener más de un par para estarlas rotando. Uno, para que la tenis también dure más, y 2, porque no todos los entrenamientos son iguales. No es lo mismo un día que vayas a hacer pista o un día que vayas a hacer fondo. Entonces ahí tiene que cambiar. Háblanos más de la rotación y por qué es importante. No es rotación del mismo modelo, exactamente el mismo par de día por medio, sino rotación en cuanto a modelo o función, ¿cierto? Exactamente, digamos, por lo general cuando la gente empieza o ve el running desde afuera o no tiene preparación o no está con un entrenador, el running se ve muy monótono de estar corriendo, nada más todos corremos y la calle es gratis, entonces démosle. Pero ya cuando entrenas running, ya cuando haces atletismo, más en pista, pero también ruta y tri, aplica para todo. Hay muchos tipos de entrenamiento. Digo, vos sabes, yo te entreno a vos. Hay semanas que puede ser muy monótona, hay semanas en las que hacemos todos los días algo diferente. Un día hacemos suave, un día hacemos cambios de ritmo, un día hacemos series en pista, un día hacemos un fondo. Y para cada uno de esos entrenamientos, lo ideal sería que hubiera una tenis para cada ese tipo de entrenamiento. Obviamente no todos tienen el chance de comprarse un par de tenis para cada uno de los entrenamientos, entonces hay modelos que se utilizan para 2 tipos de entrenamiento. Pero por ejemplo, si vas a hacer un fondo de carrera, necesitamos una tenis que tenga muy buena amortiguación, porque vamos a hacer muchos kilómetros ese día, y que tenga mucha estabilidad, porque por lo general los fondos los hacemos en calle.
Entonces van a haber huecos, van a haber curvas, vamos a tener que cruzar la calle, etcétera, etcétera, etcétera. O a menos de que lo hagamos en algo rural, pero igual necesito una tenis que sea muy estable para evitar alguna lesión, una torcedura, y una tenis que tenga muy buena amortiguación. El peso no es tan relevante, a menos de que hagamos un fondo ya más competitivo, que ahí podemos utilizar las tenis de competencia inclusive, que ahorita vamos con esas. Y las de fondo necesito ese tacto suavecito, ese tacto que yo pueda darle muchos kilómetros y al día siguiente amanecer y ser un ser humano funcional para la sociedad. Luego tenemos las tenis para hacer cambios de ritmo, hacer series, que son tenis por lo general más bajitas, un poquito más estrechas, que algunas ya traen plaquita, ya sea de carbono, ya sea de PVC o de fibra de vidrio, inclusive algunas marcas, pero son tenis más pegaditas al piso porque vamos a hacer trabajitos de velocidad en pista y al menos en la pista hay curvas cerraditas. Entonces necesitamos una tenis más pegadita al piso para evitar alguna lesión, una torcedura, y una tenis que me permita mover los pies a gran velocidad. Estamos haciendo velocidades. Entonces las tenis de pista suelen ser más delgadas, mucho más ligeras y mucho más manejables, van a ir más pegaditas al pie, y lo que me va a dar muchísima mejor movilidad cuando esté trabajando con ellas. Y luego unas tenisitas para hacer trabajitos de easy run, que esas son las nubecitas. Esas son las que son más suaves, que tengan muy buena amortiguación, pueden ser bastante estables también, pero que sea un tacto suave, es un easy run, la velocidad no importa. Lo que necesitamos es unas tenis que me permita recuperar la musculatura de un entrenamiento previo, o más bien comenzar a activar la musculatura para dar inicio a una nueva semana, una nueva fase de entrenamiento. Entonces, esas tenisitas de Easy Run, no importa el peso, pueden ser las más pesadas de todas. Por lo general no tienen placa o no deberían tener placa, porque lo que buscamos no es rendimiento, sino más bien algo cómodo en los pies. Ok, y digamos que tenemos ya las tenis nuevas en la caja ahí en la casa, y vamos y hacemos una sesión dura y en esa las estrenamos. Error, ¿cierto? Totalmente, digamos, cuando usted compre unas tenis, a menos de que sean las tenis de competencia, que esas me faltaron ahora, que son las tenis las que tienen la mayor tecnología, son las más caras, las que tienen placa ahora, casi todas las de competición tienen placa ahora. No deberíamos utilizarlas de un solo en la compe, deberíamos obviamente estrenarlas, estirarlas, andarlas en la casa, ponérnoslas. Si van a la oficina, si van al súper, utilizar las tenis nada más para ir moldando un poquito y para ustedes ir teniendo las sensaciones de cómo utilizar esas tenis. Por ejemplo, unas tenis de competición, por cómo es su estructura, y tampoco les voy a decir, vaya al súper con las tenis de competición, vaya a la pista, haga un entrenamiento no tan fuerte, o unas seriecitas para irlas probando, y ahí estaría excelente, porque no vamos a hacer tanto volumen de entrenamiento. ¿Cuál es el error? Comprarse unas tenis y de un solo con esas mismas tenis llegaría a hacer un fondo de carrera. Entonces, a medio entrenamiento, hasta que ya te pasó, ya te das cuenta que te están rozando los pies, se te hicieron ampollas en el talón, se te hicieron ampollas en los dedos, te está cortando la circulación, eran muy estrechas, eran muy anchas. Ya a medio entreno, entonces, y eso es algo que por lo general la gente hace, que a medio entreno, cuando algo le molesta, sigue entrenando y hasta que lo termina y se quita la tenis y ve todo el desastre que pasó ahí, y no se detiene a medio entreno a decir ya basta, no me está doliendo un montón, o cuesta que lo hagan. Pero lo ideal sería eso, utilícenlas días previos, una semanita antes, camínenlas, muévanlas, que se amolden a su pie y ustedes vayan sintiendo cómo se sienten con ellas, y que los primeros entrenos sea algo suavecito. Ya, si son de competencia o de pista, un entrenamiento de pista que no esté tan fuerte, no vamos a hacer nuestro test de carrera con unas tenis que estamos estrenando, pero es un entrenamiento de series normal, por ponerlo entre muchas comillas. Y si son las de fondo, utilizarlas en un entrenamiento de easy run, algo suavecito, para ir viendo sensaciones. Sí, qué importante. Y creo que también es muy importante el asunto de la pronación. Hay gente que se casa con la etiqueta: yo soy pronador y compra solo tenis pronador, o yo soy supinador, o soy neutro. Para tal vez la gente que nos escucha y que no sabe qué significan esos tres términos y cómo decidirse, tal vez nos puedes explicar ahí un poquito de eso.
Sí, claro, digamos, para mí es un tema de controversia en cuanto a los tipos de tenis, en cuanto a la pisada, por ejemplo. La pronación, la supinación y el ser neutro viene en cuanto a en la fase de contacto o la fase de amortiguación después del contacto, hay una rotación interna o externa del pie, pero poniéndolo desde otro punto de vista, todos somos pronadores, todos somos supinadores hasta cierta medida. ¿Por qué? Porque en la fase inicial del contacto por lo general vamos a tender a supinar y en la fase de amortiguación todos vamos a tender a pronar. Digamos, se ha hecho análisis, atletas de alto rendimiento, atletas de rendimiento universitario y también atletas populares, y por lo general la mecánica de carrera no varía tanto entre los seres humanos, solamente que hay unas personas que lo acentúan un poco más que otras, y a partir de ciertos estudios que tal vez no se analizaron bien en su momento, se comenzaron a crear estas categorías. Pero poniéndolo desde un punto de vista general, si a todos nos quitaran las tenis desde chiquitillos y nunca las utilizáramos, la mayoría de nosotros correríamos casi que idénticamente, porque nuestra biología y nuestra mecánica está diseñada para un cierto patrón de movimiento. Las diferencias que hay entre una pisada y otra por lo general son mínimas, y en nuestra sociedad actual se deben a debilidades musculares por tener una vida sedentaria y por no estar realizando suficiente actividad física y perder fuerza en miembros inferiores. Entonces, si me preguntas de eso, la supinación, la pronación, la neutro y qué tipo de tenis, yo en lo personal voy a decirles, ok gente, cómprense unas tenis pronadoras, aunque sean neutros, aunque sean supinadores, porque las tenis pronadoras las diseñan con una mayor estabilidad, tanto en talón y con muy buena amortiguación, que así deberían ser todas las tenis. Al menos cuando usted inicia, sus primeras tenis deberían tener esas características, que sean muy estables, que tengan muy buen bloqueo de talón y que tengan muy buena amortiguación, independientemente su supuesta pisada, por ponerlo así. Ya después de ahí, mientras vas adentrándote a la competencia o vas mejorando tu ritmo, tu fuerza a nivel de piernas y tu calidad en técnica vaya mejorando, puedes ir comprando o deberías ir comprando otro tipo de tenis que se vayan adaptando al resto de entrenamientos. Porque como te digo, vean un video en slow motion de atletas kenianos, europeos, latinoamericanos de competencias de pista. Todos van a supinar en su fase de contacto, o la mayoría van a supinar en su fase de contacto, y luego van a hacer una pronación, porque esta es parte de la amortiguación que hace la cadena tobillo, rodilla, cadera. Y las diferencias que hay son mínimas. Por lo general usted ve diferencias más marcadas en atletas más populares, pero otra vez es por el hecho de que tal vez no haya tanta calidad en la técnica de carrera, porque haya cierta debilidad muscular, porque sea un atleta popular, vos lo pones a correr como corre un atleta de élite, no te va a aguantar el ritmo, se va a llegar a la fatiga mucho antes. Entonces, ¿qué es lo que hacen las personas? Comenzar a compensar con otros grupos musculares, y de ahí es donde radica el cambio de técnica. Entonces, eso de que si yo entro con la punta, con el medio pie o con el talón, te lo digo otra vez, quitémosle las tenis a todos, dejémoslos sin tenis durante un mes y vamos a ver ese análisis de carrera, a ver cómo hacen ellos, qué tipo de pisada van a adoptar. Por lo general van a hacerlo respetando las cadenas cinéticas y biomecánicas que tiene el cuerpo humano para la marcha natural. Entonces, no prestarle tantísima atención a eso, sino como te mencioné antes, cómprese en tenis muy estables, muy amortiguadas, con bloqueo de talón, que sean sus primeras tenis, y después de ahí ya ir comenzando a mejorar en el running para ir comprando otro tipo de tenis y poder hacer otro tipo de entrenamientos. Ok, ¿y quién es el profesional que debería decirle a uno, usted es supinador o pronador o neutro? ¿Un fisio, un ortopedista? Aquí en el país casi no tenemos laboratorios que lo permitan, pero digamos, debería ser un kinesiólogo, debería ser una persona dedicada a la biomecánica, desde cualquier área. Ya podría ser desde movimiento humano o desde fisiología, pero alguien que tenga una especialidad en biomecánica y kinesiología, porque
es la que nos va a permitir ver movimientos, palancas y eficiencia de movimientos, porque podemos hacernos un análisis al igual que lo hacen los ciclistas, que los ponen en la bicicleta y ven qué palancas sirven mejor. También se puede trabajar ese tipo de entrenamiento con un corredor, y por lo general la gente lo hace al revés. Te hace tu análisis de carrera y basado en lo que hagas te recomiendo un tipo de tenis u otro. Está bien al inicio, tal vez, para no caer en lesiones tan rápido, pero más bien deberíamos buscar la manera en la que esa persona pueda llegar técnicamente a hacerlo mejor. ¿Cómo? Trabajando técnica, fortaleciendo, que para mí es un aspecto muy muy importante. Entre una persona que haga trabajos de fuerza y otra persona que no haga trabajos de fuerza, las ganancias a nivel técnico son sumamente notorias, porque ya no compensan con otros grupos musculares, sino que más bien están utilizando la musculatura ideal para hacer el movimiento más natural posible. Ok, bueno, ya tocamos ahí creo varios puntos de las cosas a las cuales hay que ponerles atención y cosas que uno no debería hacer, ¿verdad? Pero digamos, llegamos a una tienda y usualmente uno se decide si es el primer contacto, ahí se decide en algunos, no sé, 5 o 10 minutos, digamos. Sí. ¿Qué tengo que revisar sí o sí? Ok. Primero, cuando llegamos a la tienda tenemos que estar conscientes de cuál es nuestra talla, ser muy honestos de mi talla es esta, entonces voy a tener que comprarme media tallita o inclusive una tallita más, dependiendo de la marca, de lo que está ahí, porque la voy a utilizar para correr y los pies se van a hinchar. Entonces, estar muy claros con qué tallita voy a utilizar, con qué tipo de pie puedo tener, digamos, si mi pie es estrecho, si mi pie es ancho, y compararlo con la tenis. Hay tenis en las que yo me meto el piecito y de un solo se siente la caja de dedos, que es muy ancha, los deditos se pueden abrir. Eso es excelente porque te va a permitir tener mejor contacto con la tenis y con el piso. Si sientes de un solo que las tenis quedan estrechas, que los deditos se están pegando, ahí no, porque eso luego se va a traducir en lesiones, luego se va a traducir a tu técnica de carrera, lo que después se puede traducir a lesiones, y no es la manera natural del pie. Entonces busquen siempre hormitas anchas, hormas en las que les permitan abrir un poquito los dedos. Y también cuando hablamos del tipo de tenis, que ojalá ese tipo de tenis tenga los talones anchitos también, porque hay tenis que son muy lindas, muy preciosas, muy cómodas en la parte delantera, y atrás usted ve una diferencia que tiene el taloncito muy estrecho, siguiendo la forma del pie. Pero lo que pasa es que como vamos a utilizar calzado y vamos a hacer bajadas, vamos a hacer subidas, vamos a utilizar esa tenis tal vez para nuestra vida diaria también, ocupamos amortiguación en el talón para evitar lesiones por sobrecarga. Ahora, yo llego a una tienda, por lo general el dependiente me quiere vender. El dependiente me va a decir que se me ven lindas, que me veo chivísima. Estas son las que utilizó aquel cuando ganó aquella carrera. Él quiere vendernos unas tenis, digamos, tenemos que dejar de creerle un poquito al dependiente en ese sentido, y ya tal vez llegar un poquito informado acerca de qué es lo que busco y para qué lo busco. Ya con eso vamos a descartar el 90% de las tenis que están en esa tienda. ¿Para qué quiero una tenis? ¿Cuál es mi presupuesto en una tenis y en un tipo de tenis? Y llegar muy claro con eso, porque el dependiente te va a comenzar a dar opciones y te va a comenzar a enamorar tal vez de las tenis chivísimas de 150,000 pesos con placa de carbono firmadas por Cristiano Ronaldo. Entonces te dice, chivísima, voy a comprarme estas y voy a correr más rápido. Entonces no funciona así. Sean fieles a lo que van a buscar, sean objetivos a los que van a buscar, y si están empezando en el running, ya se los dije, estables, bloqueo de talón, amortiguación. La marca es totalmente secundario. Los colores, ojalá hayan colores que te gusten y que combinen con tu outfit, pero búscalos en cuanto a su funcionalidad, no en cuanto a su estética. Y ya después de ahí ya dependerá el rango de precio y los presupuestos que uno está dispuesto a pagar por unas tenis. A veces lo ideal va a ser pagar un poquito más por las tenis que más beneficio les voy a sacar. Ok, entiendo. Y, profe, ¿qué tan cierto es que el mejor momento del día para comprar o para irse a medir unas tenis, por lo menos, es en la noche?
yo he escuchado esto porque me han dicho, bueno, es que ya uno tiene todo el día encima, anduvo de aquí para allá, el pie está hinchado, el pie es un poquito más grande, entonces eso permite que el calce, digamos, sea mejor, porque es lo que reproduce el momento de la carrera. Ok, tal vez el día a día no te va a inflamar los pies como lo puede hacer un entrenamiento. Digamos, si entrenas en la mañana y luego vas a buscar unas tenis, puede ser un momento ideal porque vas a tener el pie relativamente inflamado y vas a sentir y tener ese tacto con la tenis. La verdad, la hora no infiere tanto en cuanto a, como ya te dije, sepas muy bien tu marca, ojalá en centímetros, y puedas comprar medio centímetro. Eso en cuanto a lo largo de la tenis. Y ya después el probarte las tenis va a depender mucho de la estructura de las tenis, como ya te digo, si tienes, o como te pasó a vos, si tienes unas tenis que te están quedando grandes y para contrarrestarlos tienes que tallarlas muchas, que eso se puede hacer con muchas tenis. A veces la horma uno puede jugársela hasta cierta medida, aflojando, socando los cordoncillos. El momento del día no va a ser realmente tan influyente, digamos, tal vez en la mañana, si no hiciste absolutamente nada y el día anterior lo descansaste, esté muy estrecho el pie o más estrecho de lo normal, entonces compres unas tenis 1 centímetro o medio centímetro más grande, y si lo compras en la noche, basándote justamente en eso mismo, puede ser que te compres las tenis tal vez un poquito más grande de lo que deberías. Entonces, si me preguntas, el momento y la situación y la tenis, el momento no es tan relevante. Ojalá puedas comprártelos en las tardes, o que ese día tal vez no hayas tenido un entrenamiento tan fuerte y sepas que el pie no va a estar tan hinchado, para que después no compres unas tenis 1 centímetro más grande y te queden más grandes de lo que deberían. Y también va a ser por sensaciones, porque cuando te compras unas tenis y pueden haber otro tipo de hormas, deberías más bien ponértelas, utilizarlas en el lugar, hacer los brinquitos, hacer unos trotecitos suaves, y ya desde ese momento vos vas a sentir, más esta tenis me va a servir o esta tenis no me va a servir. Y lo que yo prefiero es una tenis, como ya te dije ahora, que tenga muy buen espacio de dedos, que la cuestión del empeine, ya digamos, si una tenis te la pones y el empeine te queda muy estrecho, ya definitivamente ahí descarta esa tenis porque te puede causar muchos problemas después. Pero sí, el temita de la caja de dedos, el tamaño de la horma en la parte frontal, sí va a ser muy importante en cuanto a escoger la tenis, y el ancho la inflamación del pie no va a ser, ¿cómo se llama? No va a influir tanto. Entiendo. Y ahora que estamos hablando precisamente de calce, ¿qué tan importantes son las medias, los calcetines? Ok, muy buena pregunta. Digamos, al inicio no le da tanta importancia, pero es porque me compraba las tenis de 3x1000, que están bien también. Pero ya cuando comienzas a comprar tenis un poquito más técnicas, dedicadas para el running, pueden hacer la diferencia totalmente. Digamos, entre andar una ampolla o que se te haga una ampolla con una tenis a que no se te haga, a sentirte más cómodo, a sentir más amortiguación, porque las tenis técnicas para running tienen ciertas protecciones justamente en las zonas en donde va a haber mucha más fricción. Entonces, si ustedes pueden permitirse ese tipo de medias, al menos para el día de la competición o el día en que hagan fondos muy largos, denle ahí. Busquen las marcas. No hay tanta diferencia entre una marca y otra. He probado varias marcas de running, no puedo decir nombres acá, pero no hay tanta diferencia entre una y otra. Pero sí va a depender. Si mi tenis en competición yo la siento que me queda muy flojita, puedes comprarte unas mediecitas un poquito más anchas, unas medias técnicas un poquito más anchas. Entonces eso va en cierta medida a equiparar el ancho de la tenis. Si más bien yo siento que mis tenis de competición me quedan muy estrechas, las siento muy pegaditas al pie, cómprate unas tenis técnicas que sean muy finitas, y hay de todos los tipos. Vayan probando ciertas marcas. Hay marcas en las que se dedican a poner solamente protección en las zonas muy muy específicas y que la media sea
muy delgadita, muy respirable, que digamos sientas el pie muy cómodo, y otras tenis técnicas que van a poner mucha más amortiguación y mucha más protección, que esas yo prefiero que las utilicemos cuando vamos a hacer fondos, porque vamos a ir un poquito más lento, vamos a tardar un poquito más, vamos a llevar mucho más kilómetros, va a haber subidas, va a haber bajadas, y todo lo que me dé mucha más amortiguación y protección va a ser siempre bien recibido. Y bueno, yo aquí conecto con eso que te conté yo al principio, que yo confundí adormecimiento con que me amarré muy fuerte los zapatos. Okay. Y ahí pasó aquello que se me fue para adelante el pie en una bajadilla, etcétera, y pues uñas negras, ¿verdad? Uh-huh. Hay un modo particular que sirve especialmente para amarrarse bien los zapatos, que es el heel lock, uh-huh, o el runner's loop. Uh-huh. ¿Nos puedes explicar? Tal vez como este podcast es solo de audio. Sí, no puedo hacer la ejemplificación acá. Pero sí, la mayoría de tenis, no solo de correr, sino las tenis deportivas, suelen tener un ojal más en la parte más próxima al tobillo, que eso se utiliza para hacer un tipo de gasita y un tipo de nudo, amarre especial, en lo que me va a permitir que el collarín que rodea el tobillo pueda sujetarlo, tensarlo junto a los cordones. Entonces eso me ayuda a que el pie no se me vaya hacia adelante. Eso que van pegando las puntitas de los dedos contra la puntera de la tenis ya no sucede, porque amarré de cierta manera la tenis al tobillo, entonces ya no se va a hacer adelante justamente en las bajaditas. Es un tip muy muy bueno. Hay muchas maneras de hacer ese heel lock, muchos tipos de nudo, pueden buscarlos en YouTube. La verdad no es tan complicado de hacer. Si vayan probándolo en cuanto a la tensión, en cuanto al tipo de cordones que estén utilizando, porque si lo dejan muy tallado en esa zona, de ahí van a pasar ahí pasa básicamente toda la sangre. Entonces si lo dejamos muy muy tenso, se nos puede inflamar un poquito más el pie, o se nos puede adormecer inclusive, porque no está pasando suficiente sangre. Y si lo dejamos muy flojo, es como no haber hecho nada. Entonces en una bajada del pie siempre va a ir pegando en la puntera. Pero muy buen tip, excelente, utilícenlo. Más la gente, por ejemplo, Heredia, la gente que nos toca o subir o bajar, no hay manera de escaparse. Si ustedes viven en una zona más plana, la verdad, desde la envidia, que les vaya bien. Pero si tienen esa geografía, utilicen el heel lock, vayan probándolo, utilizando diferentes nudos y probando diferentes tipos de cordones también. Sí, en YouTube uno pone heel lock o runner's loop, uh-huh, y eso en un short, o tal vez en Instagram, o no sé, en TikTok, etcétera, se encuentra bastante fácil y es súper fácil de hacer y le ahorra a uno un dolor de cabeza. Ahora que estabas hablando de tips, uno que a mí me dieron hace poco fue que, por ejemplo, yo siempre me he probado las tenis, me las pongo y el dedo gordo del pie va para arriba para ver dónde se asoma. Entonces de ahí sentir, digamos, o medir más o menos esa media talla de más. Uh-huh, uh-huh. Sin embargo, el dedo más largo de mi pie, al menos, es el segundo. Ajá. A la par del gordito. Famosos dedos de jocote, sí. Exacto. Entonces, me cayó el 5 de que yo sí, no debería estar midiendo en la base al dedo gordo, más, en base al dedo gordo, sino en base al otro. Ok. Ya ahorita que lo digo y que lo he pensado, me suena lógico, pero tal vez no es como instintivo. Exactamente, sí, digamos, todos tenemos diferentes tipos de pie y entre esos diferentes tipos de dedos. Entonces, si su dedo más largo justamente va a ser el segundo dedo, el índice, no sé si se cambia el nombre en el pie, entonces mídalo a partir de ahí, chiquillos, porque a mí me ha pasado también, digamos, yo comprando tenis, probando tenis y entrenando, mis callitos suelen hacerse en el segundo dedo y ustedes pueden verlo ahí. Digamos, si sus callos suelen hacerse en el segundo dedo y no necesariamente en el dedito gordo, es porque ese es el que está pegando y ese es el que deberían tener en cuenta a la hora de medir las tenis. Sí. Y ahora que estamos hablando de amarrarse los cordones, etcétera, yo he visto que en el mercado hay cordones, no sé cómo se llaman, elásticos. Ajá. ¿Será? Sí, esos son como más pensados en gente de tri que tiene que hacer la T2, por ejemplo. Exactamente. ¿Por rapidez o también tiene sentido para running o en realidad no?
todos pueden utilizarla. Se inventaron justamente para el tema de trip, para tener más facilidad cuando haces la transición de la T2, de bicicleta a correr. Digamos, hacerlo más rápido, más ágil. Y hay un temilla ahí, nada más que hay que pensarlo que por lo general los tris, al menos los de calle, se hacen en un lugar muy plano. Entonces un cordón elástico no me va a permitir hacer el heel lock o me lo va a complicar de cierta manera. Entonces, si tu terreno tiene mucha subida, muchas bajaditas, tal vez no sean la mejor opción y utilices o los cordones de serie que vienen con tu tenis o te compres otros cordoncitos, porque también hay cordones que son semielásticos, no son esos cordoncitos como de nylon, como los de tri, sino hay cordoncitos que son semielásticos que ceden hasta cierto punto, entonces te facilitan el ponerte la tenis, pero también te permiten hacer tipos de nudos diferentes, como el heel lock o el nudo que te guste hacerte a tus tenis, y va a tener esa facilidad de que vas a poder ponértelos y quitártelos, porque para mí es un éxito nada más llegar a ponerme las tenis sin estármelas amarrando a cada momento. Me gusta un montón esa sensación y siento que al menos para mí con mis tenis de fondo es un buen, ¿cómo se llama? Es un buen indicador de los que pueda ponerme y quitarme la tenis sin estármelas amarrando. Es un buen indicador de que es el ancho adecuado y que es el largo adecuado y tiene la tensión adecuada para lo que voy a hacer en ese momento. Me acabo de acordar de otro tip que es que una vez fui a la pista a estrenar unas tenis y lo que más me gustaba de las tenis eran el color de los cordones. Eran unos cordones muy chivos. Pero a mí se me ocurrió que era un entreno largo, venía del trabajo, entonces pasé a la pista a hacerlo antes de ir a la casa, pero se me ocurrió llevarme los cordones de las tenis que estaba dejando ya. Y casualmente no podía correr 200 metros, creo que mucho menos, ni 100 metros, y los cordones chivas, bonitos, se desamarraban solos. Porque eran como muy redondos, estaban nuevos, muy lisos. Yo no sé si hasta encerados o algo así. Y se desamarraban. Entonces, ¿cuál fue la salvada? Andaba solo los cordones de las tenis viejas. Entonces ahí me devolví al carro, cambié los cordones y vámonos. Pude estrenar las tenis siempre. Buenísimo. Por dicha, llevas los otros y puedes resolver. Porque es que ahora, digamos, las tenis por lo general vienen con cordoncitos más planos, justamente para que no pase eso. Y he visto que ciertas marcas inclusive están poniendo como unos dots, unos puntitos en los cordones o en las terminaciones de los cordones, justamente para que no se estén aflojando por fricción, que ellos se van soltando, sino entonces con esos dots ellos quedan bloqueados y no pasan estos chascos, digamos que en medio de una carrera y uno tiene que agacharse porque si no te vas a ir de bruces en cualquier momento, pero perder esos segundos duele, llegar a agacharte y amarrarte los zapatos. Entonces sí, he visto que las marcas por lo general ahora casi que todas están utilizando cordoncitos planos para las tenis más de competición, más de pista, las más rapiditas, y que tienen esos dots para evitar que se estén aflojando en cada momento. Sí, qué bueno. Esas que te digo no tenía eso. Ahora quisiera pasar, Jaxel, a una parte tal vez un poquillo más técnica, digamos, algunos conceptos básicos. Por ejemplo, el drop. ¿Qué tienes que decirnos? El drop de la tenis. Claro. Digamos, el drop es como la diferencia que hay entre la altura del talón y la altura que hay en la parte media de la tenis. Eso va a depender de cómo hagas la pisada o va a influir en cómo hagas la pisada, porque drops muy altos, actualmente hay drops de 10 y 12 milímetros, o sea que hay más de 1 centímetro o 1 centímetro de diferencia entre el talón y la parte frontal de la tenis. Eso va a hacer que el pie quede en posición de puntas, pero en una bajadita te va a servir porque te va a ayudar o te va a provocar que caigas de talón, que en una bajada casi que obligatoriamente tenemos que hacerlos, pero en un plano no necesariamente te va a ayudar o no necesariamente te va a ser eficientes, dependiendo de tu técnica de carrera. Luego hay diferentes tipos de drops, como ya te dije, los drops más altos por lo general son de 10, 12 milímetros, luego drops medios de 6, 8 milímetros y drops bajos de 4 milímetros, que casi no hay diferencia entre la altura de la parte frontal y el talón. Y tenis y ciertas marcas, esta sí la puedo decir,
Altra, que tienen filosofías, Altra Newton, que tienen filosofías de natural running, entonces tienen drop cero, que no hay diferencia. Entonces sí, no quiere decir que no haya amortiguación, porque sí hay milímetros de amortiguación bajo el pie, pero va a ser exactamente la misma altura entre la punta y el talón. Entonces, invariablemente como tengas la técnica, la tenis no va a influir en eso, que para mí es algo ideal, digamos, que la tenis no influya tanto en tu técnica de carrera, sino que tu técnica de carrera sea el resultado de todo tu tiempo de entrenamiento y tu fuerza muscular. Por eso, tenis con drops muy altos no las recomiendo necesariamente. Sí recomiendo que tengan buena amortiguación, ojalá drops medios que no te afecten tanto tu técnica de carrera. Pero por ejemplo, gente con drops altos y que tienen que hacer mucha bajada durante sus entrenamientos, va más bien a incidir en que los pies se vayan hacia adelante, y si no tienes o no te sirve el bloqueo de tobillos con los cordones, y vas a terminar con las uñas negras, por ejemplo. Pero el drop sería eso, esa diferencia que hay entre la altura del talón y la punta del pie. ¿Y cómo defino cuál drop es el que me sirve a mí, digamos? ¿O eso es estándar? Ok, como ya te dije, yo preferiría que el drop no defina tu técnica de carrera, sino que tu técnica de carrera sea el resultado de tu entrenamiento y tu fuerza muscular. Entonces, bajo ese entendido, los drops bajos o los drops medios para mí son ideales, porque no va a influir tanto en tu técnica de carrera, sino que vas a poder amoldar tu técnica de carrera a cualquier tipo de tenis, siempre y cuando tenga ese tipo de drop. Y el drop se hace justamente con esa filosofía de provocar o influir en nuestra técnica, y no, debería ser lo contrario. Nuestra tenis no debería modificar nuestra técnica de carrera. Ok. De hecho, ahora me acuerdo que hay tenis, entre comillas, ilegales, pero son ilegales ya a nivel pro, donde la bolsa por el maratón X es de $50,000, $100,000, que no permiten que se pase de cierto drop. No, pero ahí me estás hablando de altura de la tenis. Digamos, el drop no necesariamente implica la altura de la tenis, porque puedes tener un drop de 10-12 milímetros en una tenis que sea relativamente bajita, pegadita al piso, y puedes tener drops ceros. He visto ciertas marcas que tienen drop cero, que tienen tenis muy altas, muy anchas, pero el drop va a ser esa diferencia. La altura de la tenis es otra cuestión de lo que lo mide en milímetros. Y tienes toda la razón, digamos, hay muchas, por atletismo y he visto en Ironman también, hay tenis ilegales por la altura, porque mientras más amortiguación, como los materiales actuales tienen mucha más reactividad, entonces tener mucha más amortiguación debajo de los pies implica tener un mayor resorte, más que les meten 1 o 2 placas de carbono, pero la altura y el drop son dos conceptos diferentes. Ok. Para efectos de la gente que nos escucha, no hay que preocuparse que si es legal o ilegal. No. Bueno, si nos está escuchando Kipchoge y Blumenfeld, de ahí, ojo ahí, nada más, cuidado. Pero para el resto de los mortales, no deberíamos estresarnos por eso. El siguiente concepto que te quería... a excepción de que hagan eventos Ironman, ahí sí, a todos los califican igual. Ok. Otro concepto que te quería preguntar, que para mí es nuevo, es el rocker o geometría. El rocker. Sí, claro, es como en la puntera, en la parte frontal, es como qué tan levantado está la punta del piso, digamos, porque hay ciertos rocker que van a hacer que la transición entre un paso y otro sea más ágil, entre muchas comillas, porque va a depender también de la cadencia y la longitud de zancada, principalmente, pero es como la punta que tiene levantada la tenis sobre el piso hasta cierto punto, porque cuando se diseñan tenis actualmente tienen que tener, o es justamente eso que acabas de mencionar, de dónde se mide la altura de la tenis para que sea ilegal o no sea ilegal, o de dónde se mide la altura de una tenis para poder venderla a que tiene tantos milímetros de amortiguación. Se va a utilizar ese rocker. La función principal en tenis de competición es que el cambio, la transición entre un paso y otro sea más rápido, porque va a haber un punto de no retorno, de pérdida de equilibrio, que va a propulsarme, entre muchas comillas, hacia adelante, o va a hacer que esa transición no haya o tengamos mucha menos fricción con el piso. Ya después va a venir una cuestión más de marketing que va a decir, esta tenis
tanta altura, pero es porque miden la altura a partir de donde termina el rocker, de donde termina como esa curvita hacia arriba en la parte frontal. Entonces a partir de ahí miden, que ciertas marcas los han utilizado porque hay rocker en la parte frontal y rocker en la parte trasera, que permite como ese cierto balancín, que la tenis, si la ves de perfil, tengan como una forma de banano, que en la parte frontal sea donde haya muchísima más amortiguación, en la parte central, perdón, sea donde haya muchísima más amortiguación, y donde todavía no ha terminado el rocker, se midan a veces para que tenis ilegales, entre comillas, pasen a ser legales, porque la vía mide la altura de la tenis hasta ciertos puntos, digamos. No sé si me explico. Sí, claramente. Ok. Dejan de medir donde la tenis, digamos que se despega del suelo. Exactamente. En la parte delantera. Exactamente. Y marcas se aprovechan, por ejemplo, en la parte trasera, que hacen que ese rocker o ese despegue sea mucho más central. Entonces, cuando miden la tenis, obviamente va a haber mucho menos volumen de suela, pero usted realmente hace contacto en donde hay mucho más volumen de suela, y ahí sí se pasa de la legalidad. Ahora hablemos de un tema que yo creo que a todo mundo le gusta, pero tal vez no todo mundo tiene la información, que son las famosas placas de carbono. Okay. Yo hasta hace poco supe que hay tenis de placa completa, digamos que bueno, no sé si necesariamente desde el talón, pero bien atrás hasta el frente. Hay tenis con placa como del centro hacia adelante. 3/4, media placa, diferentes tipos de placa. Sí, claro, digamos, la placa de carbono vino a realmente revolucionar el mercado de tenis, porque hubo un antes y un después en cuanto a la tecnología que se le podía aplicar al calzado. Digamos, antes casi que todas las marcas tenían conceptos muy similares, nada más cambiaban. Hay ciertas normas, pero a partir de la placa de carbono todo se volvió muy tecnológico y todo se volcó hacia el rendimiento deportivo. Y vamos a ver, la placa de carbono vino a ayudar un montón. Desde que se inventó se han roto la mayoría de récords, al menos en calle, que es donde se permiten, porque en pista no se permiten actualmente. Y cuando lo haga, eso va a ser una locura. Pero ¿aumenta el rendimiento? Sí, aumenta el rendimiento, efectivamente. ¿Se le aumenta el rendimiento a todos? Efectivamente, le aumenta el rendimiento a todos. ¿Es significativo ese aumento de rendimiento? Depende de quién sea usted, porque tal vez esa placa de carbono te mejore 1%. Y si usted es un atleta de élite, que lo que necesita son 10 segundos para ganar una maratón, ahí está la placa de carbono, y ahí va a ser muy significativo. Si usted es un corredor popular y quieres mejorar tus marcas, también es significativo, ¿por qué no? Las diferencias van a serlos la persona, digamos, quien ande la tenis va a influir mucho en cómo se aproveche esa plaquita de carbono realmente, porque al ser una estructura rígida va a depender de cuánta fuerza vos le apliques a esa estructura para deformarla, y que luego al retornar a su forma original te da ese aporte de energía. Entonces, si usted va a hacer ritmos lentos, tal vez no le vas a sacar tanto el provecho a esa plaquita de carbono. Sí, ¿en qué sí le vas a sacar el provecho? En que va a ser muscularmente menos agotador. Entonces, porque esa es otra de las funciones de la placa. No necesariamente verlo en la parte de rendimiento, que te está impulsando hacia adelante, sino también de que ese impulso hacia adelante que antes lo hacían músculos tejidos y tendones, lo va a hacer ahora una estructura externa. Entonces vas a retrasar el proceso de fatiga, y eso absolutamente a todos nos va a beneficiar. Luego, lo que decías, hay diferentes tipos de placa y diferentes tenis con tipos de placa. Digamos, hay placas de carbono que viene toda la plaquita completa, que por lo general se utilizan o son las tenis de competencia, que tienen mayor retorno de energía, las cucharitas, y ahí hay placas que son una placa, un pedazo ahí en forma del pie, otras que tienen forma de tenedor, por ejemplo, una en forma como de V. Hay diferentes tipos de placa de carbono completas que las marcas ya dentro de sus investigaciones internas han buscado las formas de que sean más eficientes. Y la verdad, lo que hacen es buscar ciertas formas en las que, quitándole material, puedan mantener la misma rigidez, porque mientras menos material le metan, más se ahorran ellos en materiales. Hay que ser honestos con eso. Y luego otro tipo de placas, como vos decías, que tal vez son solo en la parte frontal, de la parte media, o 3/4, que eso son para tenis
que tal vez no vamos a utilizar el día de la competencia, pero sí las vamos a utilizar tal vez en series, que su funcionalidad no necesariamente va a ser el hecho de impulsarnos más, sino de retrasar la fatiga durante entrenamientos. Después hay muchos tipos de tenis con placas de carbono. Últimamente hay las de competencia, las de toda la vida, y actualmente están las famosas Super Trainers, que son una combinación entre tenis de fondear con materiales premium, que se les pone una plaquita de carbono, entonces no dejan de perder sus propiedades de amortiguación, de estabilidad, pero tienen una plaquita de carbono para retrasar el proceso de fatiga. Tal vez no son las mejores para competir porque son más pesadas, y dentro de las mismas marcas está la versión Elite Super Premium, que son mucho más ligeras, y están las famosas Super Trainer ahora. Listo. Y ahora que tocas esto de amortiguación, yo lo enlazo directamente a espumas. Sí, hay claro. Como muchos tipos de espumas. Claro, digamos, cada marca va a tener su propia espuma y ellos van a venderla como que es la mejor o descubrieron el santo grial. Digamos, hay espumas justamente para tenis de competición que son muy reactivas, son muy ligeras, pero se deforman muy rápido o pierden sus cualidades muy rápido. Un Zoom X, digamos, que usted después de la primera usada se va a arrugar. Una Fuel Cell, digamos, suelas Fuel Cell, que son muy reactivas, son muy cómodas, pero también van a perder sus propiedades muy rápidas. Hay otros tipos de marcas, de otro tipo de tenis que tienen otras filosofías, por lo general las asiáticas, que suelen tener suelas no tan blandas como las hacen los norteamericanos, pero sí muchísimo más duraderas y que tienen sus funciones o pierden sus cualidades después de muchísimos kilómetros. Pucha, es que no puedo decir la marca como tal, pero una suela Super Blast, por ejemplo, o una FF Blast, digamos, son marcas de modelos asiáticos que son muy buenas, son muy reactivas, pero no son tan blandas. Ya después, como te digo, digamos, cada marca va a tener su propia suela, y dentro de la misma marca van a tener diferentes tipos de suelas para diferentes tipos de tenis. Digamos, hay una que la tengo muy claro porque hace mucho mercadeo de esa, que por ejemplo tienen para todo su segmento competitivo unas Fuel Cell, para las de competición, para las de trabajo en pista, etcétera, y para los trabajitos de mucho menor ritmo tienen las Fresh Foam, las suelas Fresh Foam, entonces más suavecitas, tacto más blando, más cómodas, se deforman un montón, no son las mejores para competir porque no van a tener esa reactividad que tal vez tienen ese otro tipo de suelas. Y esa diferencia, esa notoriedad entre un tipo de suela para competir y otras que no, por lo general existen casi todas las marcas. Hay otras marcas que se salen totalmente, como las que utilizan Helium, una marca ahí europea que utiliza el material Helium, que a todas las tenis les ponen que tienen ese material, pero ese mismo material está hecho de maneras totalmente diferentes para todos los tipos de tenis. Entonces hay tal vez el Helium, el Helium base, el Helium HF, perdón. La marca lo usa para absolutamente todo el nombre, pero las tenis son totalmente diferentes. Entonces, en cuanto a suelas, con que busques el tipo de tenis que estás buscando, la suela va a venir específica para eso. Ok, y ahora que mencionaste brevemente kilómetros, hay unas tenis que duran más, otras que duran menos. Y las aplicaciones donde llevábamos nuestro rendimiento, digamos, o nuestros workouts, etcétera, pueden traquear el número de kilómetros que le estás metiendo a una tenis. Claro que sí. Lo que yo he notado es que cuando uno agrega un par nuevo, te dice, le va a durar 643 kilómetros. Te digo este número porque es el que me sale a mí en la aplicación. Ese número es un número dado por la marca o dado por el fabricante del reloj y entonces de la aplicación, o cómo se define eso, porque inclusive yo lo puedo modificar. Eso es, sí, exacto, digamos, eso es muy modificable y va a ser dependiendo del tipo de suela, digamos, del tipo de tenis, de la, ¿cómo se llama?, de la tecnología que se utiliza en esa suela. Y hay algo que hay que tener mucho en cuenta, digamos, un material
está diseñado para resistir tanto tiempo a la deformidad, a la fricción y al impacto. Pero también esa deformidad, ese impacto y esa fricción va a venir dependiendo de quién lo está utilizando. Digamos, no es lo mismo una persona que pesa 80, 90 kilos a un corredor que pesa 60, 70 kilos con el mismo par de tenis. Tal vez a la persona que pesa menos, esa tenis les rinda un poquito más, porque por el tipo de técnica, tal vez no necesariamente, pero por el peso, el impacto que vaya a recibir esa suela y esa tenis va a ser muchísimo menor. Digamos, imagínate corriendo unos 10 kilómetros, 10.000, 12.000 pasos con 20 kilos menos, va a hacer que ese desgaste sea muchísimo menor. Las marcas suelen dar un número aproximado basado en test que hacen ellos de sus tenis, que no son tan confiables, porque por lo general los test los hacen aplicando con un robotcito ahí, algo automatizado, generando cierto movimiento sobre una superficie estable, por decirlo de alguna manera. Pero al menos los que me escuchan desde Costa Rica, ustedes saben que aquí una superficie puede cambiar de una acera a otra, de un paso a otro. Puede usted correr en grava, en tierra, en asfalto, no sé, sobre hierros, y todo eso en la misma cuadra. Entonces va eso mucho a influir en cuánto me va a tardar esa tenis. Y hablando de tardar, precisamente, ¿cuál es el momento en que yo digo, ya ocupan cambio? Ok, con eso hay algo que se decía antes, que cuando usted comience ya a generarle dolores, ya deberías cambiarlas. No deberíamos llegar a eso, espero que no. Lo que decía antes, que ojalá utilicemos 2 pares de tenis para estarlos rotando y que tarden y que nos duren un poquito más, sería la frase adecuada. Pero ¿en qué momento ya de cambiar las tenis? Cuando usted sienta que las cualidades de amortiguación o de reacción ya no son las mismas. Digamos, si con un par de tenis usted sale y hace sus entrenamientos de pista y ya no sientes ese rebote que te daba el material al inicio, que se va a ir perdiendo con el tiempo, pero ya hay un punto en el que usted dice, eso no me está rebotando nada. Entonces ahí ya cambie las tenis, aunque no te estén doliendo, aunque en la parte superior, que eso es otro, digamos que en la parte externa se vean bien, pero cuando usted vuelca la tenis y la ve por abajo y está todo gastado y toda la suela gastada, ahí ya deberíamos cambiarla, porque ese desgaste va a implicar que la tenis se está deformando de cierta manera hacia un lado y hacia el otro, y eso después va a provocar los dolores. Pero no esperemos a sentir dolores o molestias para cambiar las tenis. Igual lo mismo con las tenis de fondear. Si usted ya no siente esa amortiguación, esa protección, ese suavecito, y usted después de un fondo siente muscularmente, y no estoy hablando de una lesión, sino que muscularmente más cargado que antes con entrenamientos muy similares, ahí ya deberías estar cambiando las tenis, porque ya no te está generando la amortiguación, o la deformidad que tiene la tenis te está provocando mayor uso muscular en un pie, en el otro, en ciertas áreas musculares. De ahí la importancia de lo que hablábamos hace rato de la rotación, sí. Porque cuando yo no estoy usando un par de tenis, digamos que entrene todos los días, el día que no estoy usando el par de tenis que dejé guardados porque estoy usando los otros, esa tenis la espuma se está recuperando, ¿cierto? Exactamente, digamos, todos los materiales tienen cierto nivel de elasticidad, y eso la elasticidad es la capacidad que tienen de volver otra vez a su forma original. Entonces, después de un entrenamiento de fondo, un entrenamiento muy exigente en pista, la tenis va a quedar deformada. Eso hay materiales que con 24 horas no se va a recuperar eso. Entonces, si le damos más de un día, 2 días, 3 días inclusive, vamos a permitir que ese material vuelva a su forma original, y ya cuando volvamos a utilizar ese tipo de tenis vamos a poder aprovechar las propiedades que ese material tenía para nosotros. Que conste que no estamos diciendo que hay que comprarse 3, 4 pares para darle 72 horas a que el primer par se recupere. Exactamente, tienen que comprarse 15. No, mentira. No, mentira, chiquillos. Digamos, con un par de tenis, siempre y cuando sean las adecuadas para ustedes, porque hay tenis, por ejemplo, que son de uso diario, que usted bien puede utilizarlas, y hay ciertos materiales que usted bien
también puedes utilizarlas para entrenamientos en pista y para hacer sus entrenamientos diarios de fondo y te van a funcionar excelentemente. Lo que sí no recomiendo es tal vez comprar las tenis súper chivísimas, las súper caras, las de placa, las de material más caro y utilizar esas para todos, porque el material se va a deformar muy rápido, es muy reactivo, pero se deforma muy rápido, va a perder propiedades y vas a perder estabilidad, vas a perder amortiguación y vas a perder la plata, porque las tenis son muy caras y si las usas todos los días te las vas a gastar muy rápido. Y no todas las tenis de las más chivas, de las que se utilizan para competición, son las más adecuadas para hacer entrenamientos fáciles o entrenamientos de fondo en una pista, por ejemplo. Okay. Bueno, para ir cerrando, yo traté de abarcar lo más que pude, pero obviamente pues habrá cosas por inexperiencia, etcétera, que no conozco. Como este es tu charco, ¿qué cosas tal vez no hemos mencionado o qué cosas no te he preguntado que son valiosísimas que la gente tenga en cuenta para saber cómo escoger esas tenis? Algo súper importante para mí es que se estén informando. Digamos, cada vez que vayan a hacer la compra de unas tenis, no vayan primero a la tienda, sino que vayan ya informados previamente. Depende de las necesidades que vayan a darle al uso que vayan a darle esas tenis, las necesidades que ustedes tienen en cuanto a tenis. Algo que no tocamos es el hecho de que actualmente en el país se pueden hacer análisis biomecánicos. Hay ciertas empresas, hay ciertos compañeros que tienen ese servicio. Si pueden hacérselo, sería lo ideal, porque tal vez lo que inviertan en ese servicio de biomecánico te lo ahorres después en fisioterapeuta, te lo ahorres después en tal vez te compraste las tenis chivísimas y no te funcionaron porque no eran para vos, entonces tenés que hacer otra vez la inversión. Y mejor vayan, háganse un análisis biomecánico o que algún profesional los esté guiando en ese sentido, alguien que ya tenga un poquito más de experiencia, que corra, que los vea, que ustedes puedan decirle, hey, profe, vea esto, taca. Ya con un vistazo muy rápido uno va a determinar dónde sí y dónde no deberías estar en cuanto a comprar las tenis. Saquen ese tiempito. Si pueden hacerse el análisis, excelente. Si no, vayan con su profe o con algún otro profesional y que les ayude en ese tema de hacerles un análisis, aunque sea algo flash, pero que te den una idea, con que te den una información previa y ya con eso investigar para después llegar a una tienda más confiado, con más autoridad en conocimiento, con el dependiente, va a ser un cambio muy significativo y va a hacer que la plata que invirtamos en eso se utilice de la mejor manera posible. Vamos a ver eso en un sentido. Y después, ¿qué podría hacer? Chiquillos, no se estresen tanto como lo mencioné ahora, con el tema de qué tipo de pisada necesariamente, que dependiendo de mi tipo de pisada voy a comprar cierto tipo de tenis y ahí me voy a quedar. No. Ustedes como seres vivos van a ir cambiando, van a ir modificándose, van a ir fortaleciéndose, van a ir mejorando en su deporte específico. Entonces, dependiendo de cada etapa, puedes estar cambiando los tipos de tenis, puedes irlos probando dependiendo de tus necesidades. Entonces, si ustedes en un primer análisis le dicen que son pronadores, no se queden toda la vida que ustedes van a ser pronadores y nunca van a poder utilizar otro tipo de tenis, porque pronadores, los modelos que existen en el mercado no son tantísimos. No se queden solamente con una idea. Y después de ahí, ¿qué más podría recomendarles? No, nada, cómprense muchas tenis. Aprovecha, eso sí, utilícenlas, aunque sean 2 veces al año, pero utilícenlas. Enamórense del running. Si para ustedes comprarse un par de tenis va a influir en que comiencen o no comiencen a entrenar, cómprense en esas tenis, no pasa nada. Eso sí, infórmense un poquito antes para no gastar plática, pero digamos, es una excusa para motivarse y es una excusa buena para motivarse y no pasa nada. Y cuando tengan información acerca de su pisada y sus tipos y sus modelos y sus gustos, hágansela saber absolutamente a todos dentro de su círculo para que les regalen tenis en Navidad. Qué buen cierre. Bueno, como ya hemos hablado durante la última hora, más o menos,
No existe el mejor tenis, existe el tenis correcto para tu contexto, para tu volumen, para tu realidad. Y lo que hay que priorizar es el fit, el ajuste y hacer una transición gradual, porque todo evoluciona. La técnica, la forma del pie, el peso de la persona, etcétera, tantísimas cosas. Y eso va a reducir un montón el riesgo de molestias innecesarias. Profe Jaxel, de verdad, muchísimas gracias por aterrizarnos este tema sin humo. Y a vos que escuchaste, compartilo con este compa que está por comprarse unas tenis y anda un poco perdido entre marketing y opiniones. Y bueno, espero que les haya sido útil. Esto fue Páramo Deportivo, arrancando de nuevo la temporada número 3 con temas más a profundidad de lo que tanto nos gusta hacer. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao. Muchas gracias.